El amanecer había llegado a Boston con un cielo de acero, como si la ciudad llevara una coraza invisible y la luz se abriera paso a dentelladas. Elena Carabeo sostuvo la taza de café con ambas manos hasta que el calor le calmó el temblor, y escuchó el rumor bajo y constante del tráfico en Storrow Drive como un telón que no admitía pausas. La pantalla del móvil vibró sobre la encimera. Un mensaje breve, sin adornos, con la frialdad de una orden impresa en metal. Hoy firmas, sin nada, 11:30, Whitaker and Hale. Ella leyó el nombre del despacho y le dolió el pecho como si se lo ajustaran con una cuerda. Luego bajó la vista hacia el sobre rojo que descansaba junto a la cafetera, alineado con las baldosas como un pequeño altar. Una pieza de cartón mate, la solapa sellada con una tira de lacre color vino. Nadie, salvo ella, sabía lo que había dentro. Dejó la taza, tomó aire por la nariz y sintió el aroma oscuro del café mezclado con el olor limpio del piso recién fregado. Se ató el cabello en una trenza baja y terminó de abotonarse la blusa marfil, la tela cediendo apenas sobre el esternón. Frente al espejo, estudió sus ojos castaños, el trazo firme de los labios. No había dormido bien, pero en su mirada latía algo que no se parecía al miedo. Durante semanas, cuando aún compartía pasillos silenciosos con Adrian Cole, había imaginado este día. El hombre que le prometió un para siempre con voz templada, el ejecutivo que calculaba riesgos como si el mundo fuera una hoja de Excel, le había enviado la sentencia como si ella fuera un gasto operativo recortable. Sin nada. Había saboreado esas dos palabras de mil maneras en la boca del odio. Ahora, de pie ante el espejo, las dejó caer al fregadero junto con el agua fría. No le pertenecían. Guardó el móvil en el bolso, deslizó el sobre rojo en una carpeta de lomo duro y la abrazó contra el pecho. Al abrir la puerta, el pasillo olía a pan tostado y pintura vieja. La vecina de enfrente, una enfermera de guardia que siempre sonreía con los ojos, le sostuvo el ascensor con el codo. ¿Día largo?, preguntó la mujer cansada y amable. Termina hoy, respondió Elena y su voz sonó tan segura que la vecina levantó las cejas como si hubiera visto encenderse una lámpara. En la calle, el aire tenía filo y un atismo de sal. Las hojas húmedas se pegaban al asfalto como pequeños peces verdes. Elena caminó hacia la estación de Heinz Convention, sintiendo el latido de la carpeta contra el antebrazo. Un violinista construía una melodía lenta bajo el arco del puente y cada nota parecía medirle la respiración. Bajó al metro, dejó que el vagón la tragara y se sostuvo de una barra cromada. A esa hora los ojos de la gente todavía parecían buscar su lugar en el día. Un niño apoyó la frente en el cristal y dibujó un círculo con el vaho. A Elena le pareció que aquel círculo era también una puerta. Recordó, no con imágenes sueltas ni escenas robadas al pasado, sino con la precisión de una lista que llevaba grabada en el pecho, cada paso que la había traído hasta ese sobre. Los extractos bancarios que había solicitado con voz serena, la dirección discreta de un coworking en el South End donde había aprendido a respirar otra vez, la cita con la contadora forense que hablaba del dinero como si hablara de corrientes subterráneas. Recordó el día en que las piezas empezaron a encajar. Blue Caldera LLC, un nombre anodino que escondía tras de sí un pequeño sistema solar de transferencias. Su mente no se hundió en lo vivido, simplemente lo sostuvo, como se sostiene un asa caliente sin temblar. Siguió mirando el reflejo de la ciudad en la ventanilla mientras el tren serpenteaba bajo Back Bay, y la determinación le abrochó la espalda como una armadura invisible. Whitaker and Hale ocupaba el piso 26 de una torre de vidrio que fingía no tocar el cielo. Las puertas giratorias expulsaban un aire perfumado que no tenía nada que ver con la calle. Elena cruzó el lobby con pasos medidos, sintiendo el tacón hundirse levemente en la alfombra industrial y saludó al recepcionista con una inclinación breve. La pantalla detrás de la recepción rotaba el nombre del despacho con un azul severo. A las 11:12, el ascensor la dejó frente a una pared de mármol veteado. Allí estaba Grace Whitaker, su abogada, con un traje gris tenue y un bolígrafo de cuerpo negro entre los dedos. «Llegaste a tiempo», dijo Grace, y el gesto con el bolígrafo fue un saludo y una advertencia. «¿Lista?» Elena alzó la carpeta. «Listo desde antes de que él creyera que podía decidir por mí».
Grace asintió con una media sonrisa que no tocó sus ojos. Adrian está dentro con su abogado, añadió. Quieren cerrar hoy, presionarán. Intentarán que sientas que te falte el aire. Que lo intenten, dijo Elena, y la firmeza en su voz hizo que una de las asistentes administrativas levantara un instante la vista de su pantalla. Atravesaron un corredor silencioso y entraron en una sala de conferencias que olía a papel caro y a cristal recién limpiado. En la cabecera de la mesa, Adrian Cole consultaba su reloj con impaciencia estudiada. Llevaba un traje azul marino con caída impecable y la mandíbula apretada como si contuviera una objeción. A su derecha, su abogado, un hombre de cabello canoso que sonrió con los labios y no con los ojos. Adrian no miró a Elena al principio. Cuando lo hizo, la recorrió con una mirada que fue inventario y juicio. 23:30. Gracias por venir. Cuanto antes lo firmemos, mejor para todos. Elena tomó asiento sin apartar la carpeta de su regazo. Grace acomodó a su lado. La asistente colocó agua en vasos bajos. Fuera, la luz del mediodía golpeaba la piel de los rascacielos. El abogado de Adrian se acarró la garganta. Bien, tenemos aquí el acuerdo de divorcio. Dadas las circunstancias, y considerando la voluntad de las partes de evitar litigios innecesarios, proponemos una división acorde con la contribución efectiva durante el matrimonio. Traduce, nada, dijo Adrian sin mirar el papel. Firmas y te vas. Elena permitió que el silencio se extendiera unos segundos, como cuando uno deja que el agua hierva antes de añadir la pasta. Después, apoyó con suavidad la mano sobre la mesa. He venido a escuchar, dijo, y a que me escuchen. El abogado de Adrian empujó un fajo de hojas principales hacia el centro de la mesa, enmarcadas con post-its amarillos. Grace tomó el documento, leyó unas líneas, pasó la página y dejó escapar una risa sin humor. Extinción de derechos sobre el domicilio conyugal, renuncia a cualquier interés presente o futuro en el plan de compensación diferida, renuncia a la mitad de las cuentas conjuntas, enumeró. Incluso han incluido una cláusula para evitar medidas cautelares. ¡Qué curioso! Practicidad, dijo Adrian, por fin fijando los ojos en Elena. Tú no necesitas esta guerra, yo tampoco. Elena lo estudió con una serenidad nueva. La comisura izquierda de la boca de Adrian siempre se levantaba medio milímetro cuando mentía. Ahora esa comisura dibujaba un ángulo arrogante. Había amado ese mentiroso, o lo que creyó que era él, con la convicción que una vez puso en terminar un máster trabajando de noche. Había compartido con él domingo tras domingo de sábanas recién lavadas y pan de masa madre. Ahora lo miraba como se mira un cuadro bien enmarcado, que de pronto ya no combina con ninguna pared de la casa. Vamos a ser claros, dijo ella. No firmaré algo que me deje sin techo y sin mi parte de lo que construimos. ¿Construimos?, repitió Adrian, y el eco de esa palabra en su voz tuvo filo. Yo trabajé, tú acompañaste. Ella administró, sostuvo, aportó, intervino Grace, sin elevar la voz. Y si empezamos a discutir contribuciones, tendríamos que cuantificar varias cuentas cuya titularidad es un poco creativa. El abogado de Adrian arqueó una ceja. ¿A qué se refiere? Grace no respondió enseguida. Se limitó a beber un sorbo de agua. Elena sintió la urdimbre firme de la carpeta contra la palma. Había decidido no disparar todas sus balas de entrada. Había aprendido que un mapa se seguía mejor paso a paso. Sabía que afuera, en el mundo, Blue Caldera sonaba a retiro de yoga o a marca de botellas. Allí significaba otra clase de quietud. Cuentas en penumbra, transferencias granuladas, pequeñas sumas acumuladas como nieve. «A que no aceptaré un acuerdo que me quite hasta el aire», dijo Elena, y dejó caer los ojos hacia la carpeta solo justo para que Adrian notara el gesto. Él se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa de quien cree que domina todos los ángulos. «Elena, esto puede ser muy sencillo. Tú has vivido bien, yo me he hecho cargo de todo. No finjamos que ahora...» «No finjas», lo interrumpió ella. «No finjas que no sabes por qué estoy aquí sin miedo». El abogado de Adrian carraspeó. «Si no hay disposición a colaborar, tendremos que explorar otras vías. Litigio, por ejemplo. Los costos son altos y los tiempos impredecibles. Suele ser desagradable». «Desagradable», repitió Elena.
como si saboreara la textura de la palabra. Lo que es realmente desagradable es que alguien te saque la alfombra del futuro de un tirón y pretenda que agradezcas haber aterrizado de pie por pura casualidad. Grace dejó su bolígrafo sobre la mesa, alineado con la orilla. Propongamos un intervalo, 15 minutos. Después escucharemos su oferta con más atención. Adrian hizo un gesto impaciente con la mano. No hay nada que escuchar. Firma, hoy. Elena respiró, y el aire le dibujó un camino nítido desde la garganta hasta el centro del pecho. Comprendió que el momento había llegado con esa precisión que casi siempre tienen las cosas cuando finalmente ocurren. Un clic pequeño, exacto, como la puerta de un armario bien encajada. Antes de cualquier firma, dijo, quiero entregar algo. Sacó despacio el sobre rojo de la carpeta, lo colocó frente a ella y lo rotó hasta que la solapa miró a Adrian. Él la dio la cabeza una fracción, divertido. La asistente inmóvil junto a la puerta contuvo un gesto de sorpresa, quizá por el color, quizá por la solemnidad involuntaria que toda carta cerrada arroja sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó el abogado de Adrian. Una cortesía y una advertencia. Grace no dijo nada. Habían decidido que el sobre hablaría por sí mismo. Adrian estiró la mano y la dejó suspendida sobre el lacre, como si temiera mancharse. ¿Un teatro más?, murmuró. No tengo tiempo para... Adrian, lo cortó Elena, con suavidad. Ábrelo. Los dedos de Adrian rompieron el lacre con un chasquido que se oyó en la sala como una hebra que cede. El olor del papel se mezcló con el aire frío del climatizador. Sacó el contenido, un conjunto ordenado de documentos con pestañas adhesivas de colores. En la primera página, una copia sellada por el tribunal, con fecha de esa mañana, solicitud de medidas cautelares sobre patrimonio conyugal con fundamento en la sospecha de disipación de activos. El sello del juzgado de familia 3A brilló bajo el fluorescente. A continuación, una carta de su empresa, Wenthrop Dynamics, confirmando, a petición de la propia empresa, la existencia de un plan de compensación diferida que no había sido incluido en las divulgaciones preliminares. Detrás, un informe breve de la contadora forense con el diagrama de transferencias hacia Blue Caldera LLC, Rentham MA, incluyendo fechas y descripciones concisas de los movimientos efectuados los últimos 18 meses. Y finalmente, una carta manuscrita, de puño y letra de Elena, con 3 líneas. No quiero lo tuyo, quiero lo nuestro. Si intentas borrarme, quienes deben ver esto lo verán. Aún podemos salir de decencia. La sangre se le retiró al rostro de Adrian, con la rapidez de una marea inversa. El abogado tomó los documentos, leyó, frunció el entrecejo, ajustó las gafas y volvió al sello del tribunal para comprobarlo una segunda vez, como si la tinta pudiera engañarlo. ¿Cómo?, empezó Adrian, pero la garganta le rasgó la palabra. Con paciencia, dijo Elena, y con gente que sí cree que lo que se construye entre dos no es un adorno que puede tirarse cuando ya no viste la foto. Durante unos segundos, solo se escuchó el zumbido del aire acondicionado y, muy lejos, un claxon en la avenida. Grace se permitió por primera vez una sonrisa que asomó a los ojos. El abogado de Adrian volvió a hablar, ahora con otra voz, una más pequeña. Necesitaremos una pausa para revisar esto. Por supuesto, dijo Grace. Tomaremos café. A la vuelta conversamos sobre un acuerdo razonable. Mientras tanto, y como ya se han solicitado medidas cautelares, cualquier movimiento en determinadas cuentas podría interpretarse como violación de una orden en ciernes. Sería imprudente. Adrian miró a Elena como si intentara encontrar en su rostro una versión anterior, la que estaba acostumbrado a doblegar con una mezcla de halagos y plazos. Encontró algo distinto: la línea segura del mentón, los hombros cuadrados, la respiración en ritmo propio. ¿Qué más tienes?, preguntó, y el tono ya no era el de quien dicta, era el de quien pide tiempo. Elena sostuvo el vaso de agua sin beber. Lo suficiente para que hoy firmemos, sí, pero no lo que tú tenías en mente. La asistente abrió la puerta con cuidado. El pasillo olía a café nuevo. Grace y Elena salieron primero. En la sala pequeña contigua, el silencio era de otro modo,
como si un telón hubiera bajado a separar actos sin cortar la continuidad del tiempo. «Has hecho exactamente lo que debíamos», susurró Grace inclinada sobre la mesa alta donde habían dejado sus carpetas. «No lo subestimes cuando vuelva. Gente como él retorna con vehemencia». «No pienso subestimarlo», dijo Elena. Se permitió entonces un solo segundo para apoyar la frente en la mano. «Tampoco voy a subestimarme». Cuando volvieron a la sala de conferencias, el brillo de la luz había cambiado apenas, como si una nube hubiera cruzado el sol. Adrian estaba de pie, mirando por el ventanal. Su silueta recortaba trozos de ciudad como una sombra móvil. Se volvió al oírlas entrar. El color había regresado a su rostro, pero no del todo. Su abogado tenía el informe de la contadora abierto en 3 puntos con la pestaña azul señalando las transferencias a Wrentham. «Podemos hablar», dijo Adrian. Grace tomó su sitio. «Hablemos». El abogado de Adrian apoyó los dedos sobre la mesa. «Proponemos una división equitativa del patrimonio, incluyendo el reconocimiento del domicilio conyugal y un reparto al 50% de las cuentas conjuntas de activos de compensación diferido divulgados, más una suma por concepto de manutención transitoria durante 12 meses. «No», dijo Elena con la calma que desinfló la frase como un globo al que se le suelta la boquilla. «No hasta que todo esté sobre la mesa». «Equitativo no es lo mismo que cómodo». «Elena», empezó Adrian, «lo dijiste tú. Hoy firmo. Sí, pero no sin nada, ni con medias verdades». El abogado de Adrian inhaló, quizás para enumerar obstáculos. Elena lo detuvo alzando un poco la mano. «Hay un orden», dijo. «Primero divulgación completa, luego números. Además me reservo el derecho de solicitar honorarios si se comprueba ocultamiento. Y por supuesto, las medidas cautelares». El sol se inclinaba en algún lugar al oeste, invisible tras los edificios, pero su peso se sentía ya en los paneles del vidrio. La sala parecía respirar más lento. Grace deslizó hacia Elena una hoja en blanco para que tomara notas. Elena le escribió con letra limpia. «No conceder en vivienda. Plan diferido completo. Caldera». Subrayó la última palabra y levantó la vista. «Si quieren ahorrar tiempo, pueden empezar por explicar Blue Caldera». El nombre flotó sobre la mesa con su falsa inocencia. Adrian apretó los labios. Su abogado acomodó las gafas. «Una estructura patrimonial», dijo el abogado, «inactiva en cualquier caso y aún así con entradas periódicas según su propia contadora», lo interrumpió Grace. «Hablemos claro, o lo hará un juez». Adrian entrecerró los ojos. En ese gesto hubo algo que Elena conocía bien, la tentación de lanzar la mesa por la ventana. Ella sostuvo la mirada. Por primera vez desde que amaneció, sintió que el día no le apretaba, sino que le servía, como un traje bien cortado. «De acuerdo», dijo Adrian, sin apartar los ojos de Elena. «Tendrás lo tuyo». «Lo nuestro», corrigió ella sin dureza. «Lo que nos corresponde». El abogado de Adrian recogió un suspiro. «Nos tomaremos 20 minutos para compilar lo que falta». Y, por la primera vez, no sonó como amenaza, sino como rutina. 20 minutos. Grace asintió. 20 minutos. Salieron otra vez. En el pasillo la luz del techo dejó un resplandor limpio sobre los hombros de Elena. En la sala de descanso una cafetera burbujeaba como un pequeño motor. Elena se sirvió un vaso de agua con hielo y lo sostuvo entre las palmas. El frío le cortó el calor punzante de la tensión. Oyó de lejos risas de alguien por teléfono. La vida del despacho continuaba en su ritmo profesional ajeno a las batallas que, sin embargo, sostenían su estructura. «Te estás dirigiendo con una brújula propia», dijo Grace de repente. «No todo el mundo logra a la primera». «Me cansé de caminar con brújulas prestadas», respondió Elena. «Yo también me sorprendí de lo rápido que aprendí a leer los mapas». Grace dejó el vaso, inclinó la cabeza. «Cuando regresen evaluaremos cifras», dijo. «No cedas en vivienda, no cedas en el plan. Y si intentan negociar con prisa, recuerda, quien corre suele ser quien huye de algo». Elena asintió.
No necesitaba que se lo repitieran. Llevaba meses, sin dramatismos, dejando de huir. Del miedo, de la costumbre, de la sensación de que el mundo era un corredor estrecho donde solo cabían los pasos de Adrian. El corredor se había ensanchado. Cuando los tres volvieron a sentarse, Adrian dejó sobre la mesa un nuevo borrador. Su abogado hablaba, pero su voz se volvía ruido para Elena, que se concentró en el contenido. Reconocimiento expreso del domicilio conyugal. Reparto a partes iguales del plan de compensación. Pensión transitoria por 18 meses, más un monto único en consideración a los movimientos detectados. Colgó. Grace la observaba, tratando de leer el gesto en sus ojos. ¿Qué fue eso? Otra constancia, dijo Elena, y el corazón le dio un salto que no fue de miedo, sino de reconocimiento. No estaba en la primera lista. El correo entró con un sonido breve. Elena abrió el documento. El membrete le devolvió una formalidad impecable. Debajo, los números, unidades adicionales, otro plan diferido, un vehículo asociado. Le tembló un poco el dedo índice, apenas. Miró a Grace. Ahora sí, susurró. Ahora tienen que elegir entre firmar o ver esto bajo juramento. Grace sostuvo su mirada por un segundo largo y asintió una sola vez. El reloj avanzó hasta que los 30 minutos quedaron reducidos a una sombra estrecha en la esfera. Llamaron a la puerta. Adrian y su abogado regresaron con una carpeta azul. Se sentaron. El abogado habló de cifras, de porcentajes, de reconocimientos claros. Elena escuchó, midió, preguntó. La voz dejó de temblarle hasta en las sílabas más íntimas. «Podemos firmar hoy», concluyó el abogado, «si ambos aceptan». Elena apoyó la yema del pulgar sobre el papel, como si probara la temperatura del agua antes de entrar. «Acepto», dijo, «si incluyen la referencia a todas las asignaciones diferidas, las de la empresa y las del vehículo asociado, y si dejan fuera la cláusula de suma global que pretendía ocultamientos, y necesito que Blue Caldera quede desmantelada como estructura conyugal». Adrian cerró los ojos un instante como quien rehacía una suma complicada. Los abrió. «De acuerdo», dijo, con la voz cansada. «Basta». Elena lo miró. No había triunfo en su pecho, solo un silencio limpio, un espacio nuevo. La asistente trajo las copias finales. La pluma se deslizó donde debía. Elena firmó su nombre con letras que parecían, por fin, suyas. Cuando terminó, Adrian alargó la mano hacia el sobre rojo, quizá por hábito, quizá por querer tocar el objeto que había abierto la grieta. «Déjalo», dijo Elena. «Está vacío». La tarde se había vuelto un animal tranquilo, grande, que respiraba junto al ventanal. Elena decogió su carpeta, la sostuvo contra el pecho y se puso de pie. Su espalda no pesaba. «Esto no ha terminado», dijo Adrian, en voz muy baja, como un susurro que intentara atravesar la alfombra. Elena se volvió hacia él y por primera vez en muchos meses sonrió. «Lo sé», respondió. «Lo que sigue comienza ahora». Salió de la sala. El pasillo le supo a aire nuevo. En el ascensor los números descendieron con calma. El lobby la devolvió a la calle donde la gente caminaba con café y bufandas, donde un perro tiraba de su correa hacia un charco brillante. Elena cruzó con el semáforo en verde. En el bolso, el móvil vibró otra vez. Un correo nuevo. Confirmación de asignación. Vehículo asociado. Lo miró, lo guardó. Respiró. El día no se terminaba ahí. Apenas doblaba una esquina. Y al final de esa esquina un rumor que parecía venir no de la ciudad, sino de una puerta que se abría por dentro. Pasos que aún no había dado, pero que ya tenían dirección. Caminó hacia el río donde el agua cargaba consigo el color del cielo. No necesitaba promesas. Tenía un sobre vacío, un acuerdo firmado y 2 palabras que cambiaban todo cuando se decían con la espalda recta. «Mi voz». Se las repitió por dentro como un ritmo, y entonces escuchó detrás el eco conocido de unos pasos acelerando. No tuvo que darse la vuelta para saber de quién eran. Su cuerpo lo reconoció antes que la mente. Los latidos comenzaron a marcar un compás más rápido. «Elena», dijo Adrian, a 2 metros, con un tono que no le conocía. «Espera». Ella frenó sin girar aún.
Las gaviotas trazaron un arco alto sobre el agua. El viento le llevó el olor a metal de la orilla. «¿Qué quieres?», preguntó, apenas inclinando la cabeza. Él se colocó a su lado, un poco más atrás, como si temiera ponerse exactamente frente a ella. «No es por el acuerdo», dijo, «es por otra cosa, algo que no deberías ignorar». Elena deslizó un paso y lo miró de perfil, enmarcado por el río y el tráfico. «Si es otra mentira, te ahorraré saliva. Si es verdad, demuéstralo». Adrian no sonrió. Bajó la voz hasta un hilo. «Blue Caldera no es lo único», susurró. «Y si no salimos juntos de aquí, alguien más entrará. No a nuestras cuentas, a nuestras vidas». Elena lo miró en silencio, con el sobre vacío ardiéndole en la mano como una pregunta recién nacida. El viento se detuvo un instante, o eso le pareció. Luego la ciudad reanudó su rumor y con él el día abrió una nueva arista que todavía no sabía nombrar. Elena sostuvo la mirada de Adrian a la orilla del río como quien sostiene una cuerda delgada sobre el vacío. Él había hablado en un susurro extraño en su boca, una modestia prestada. Blue Caldera no es lo único. El viento le empujó la trenza a la clavícula y la ciudad pareció bajar el volumen para escuchar. Ella no se dejó arrastrar por la amenaza velada. Respiró, se paró 1 centímetro más firme sobre sus botas y lo obligó a concretar. «Dilo entero», pidió, sin dureza. «Si viniste detrás de mí es porque pensaste que todavía te escucharía». Adrian tragó saliva. Bajo el abrigo la tela le marcó el hueso del hombro. «Hay un vehículo externo», respondió. «Un fideicomiso que no controlo. North Ferry Trust. Aparece a nombre de un custodio en Jersey, pero el beneficiario hizo una pausa, como si la palabra le arañara. No es solo mío». Elena percibió el resbalón. No soy el único, sino no es solo mío. Anotó la diferencia donde guardaba ahora lo importante, en la piel misma, no en un papel. «¿Y por qué te preocuparía que un juez lo viera?», preguntó. «Si no es tuyo, no es conyugal». «Porque quien lo arma no le debe lealtad a nadie», dijo él, «y no quiere luz, ni tribunales. Si tiras de ese hilo, te van a tirar a ti». Elena contuvo el impulso de reírse. ¿Cuántas veces había escuchado a esa música? «No te metas, no te conviene, no sabrías manejarlo». Esta vez, sin embargo, un matiz heló la superficie del agua. No era la arrogancia habitual. Había miedo real, áspero, prendido en la comisura de su voz. «Entonces, dime el nombre», dijo. «No me sirven sombras». Adrian desvió la mirada hacia las barandas del puente, a un ciclista que pasó como un trazo rápido. «Grey Ember Capital», dijo al fin, «y Elliot Rain. Si dices esas dos cosas delante de la persona equivocada, te van a oír personas que no están en tu sala». Elena repitió mentalmente el nombre. Grey Ember, Elliot Rain. Lo colocó delante de ella como había colocado el sobre rojo, donde pudiera verlo bien. «No me asusta una firma impresa en papel», respondió. «A mí sí, y créeme, me asusta con motivos». Elena lo escudriñó con una curiosidad recién nacida. ¿Quién sería Adrian fuera de su traje de certezas? Lo dejó allí, en la orilla de un río que no perdonaba cuerpos quietos, y se apartó medio paso. «No me voy a esconder», dijo. «Ya no». La conversación no subió de tono, no hubo últimas frases. Él inclinó la cabeza como quien reconoce una frontera y regresó hacia la torre de vidrio con pasos cortos, manos en los bolsillos. Elena se quedó mirando el agua un instante y luego apretó la carpeta contra el pecho. Su teléfono vibró con el correo de confirmación del vehículo asociado. Lo leyó de nuevo camino al metro, memorizó el número de unidades, el cronograma de vesting, los nombres discretos de las entidades pasarela. Sentía la cronología del día como una escalera bien construida, peldaños sin saltos, una fatiga útil en las piernas. En casa, el olor a madera vieja la recibió con su neutralidad cálida. Había dejado la calefacción baja y el aire estaba limpio, casi áspero. Al recoger el correo del suelo vio un sobre sin remitente, papel común, plegado con cuidado. Dentro, una página impresa con la foto de ella en el ventanal del despacho, un acercamiento que no recordaba haber permitido. Un círculo rojo marcaba su mano en el borde del sobre rojo. Abajo, un renglón a máquina. «Firmaste rápido. Mira bien antes de cruzar». Elena se quedó de pie un segundo largo, como si la gravedad hubiera cambiado de dirección. Luego apoyó la hoja en la mesa y fue a cerrar la cadena de la puerta, aunque ya estaba echada.
Se lavó las manos. Notó que el agua tardó un segundo más en templarse, que su piel buscaba la temperatura con ansia leve. Regresó, fotografió el sobre y la nota y las envió a Grace con un único texto. Esto llegó ahora. La respuesta fue inmediata. No borres nada, voy. Colocó la tetera al fuego. Se quedó mirándola, atenta a ese primer punto de ebullición donde el agua decide crecer. Cuando sonó el timbre, no necesitó preguntar quién era. Grace entró con un abrigo que traía lluvia en el dobladillo y un gesto plano que significaba trabajo. Observó la foto, la nota, el sobre. Esto no es amateur, dijo, y no es una amenaza tipográfica cualquiera. Adrian es hijo de Grey Amber Capital, dijo Elena, y de un tal Elliot Rain. Grace dejó el cuerpo un poquito hacia atrás, como quien evita que el filo toque la piel. No me gusta ese nombre, dijo. No porque no lo haya oído antes, sino porque nunca lo he oído en situaciones simples. ¿Debo asustarme? Debes estar despierta, corrigió Grace, y debes hacer 2 cosas hoy. 1, registrar en comisaría la llegada de esta carta, sin dramatismo, solo la constancia. Y 2, hablar con Nadia, su apellido estaba implícito, Arendt, la contadora forense, y pedirle una búsqueda preliminar de vinculaciones entre Grey Amber Capital, North Ferry Trust y Winthrop Dynamics. Nada más, por ahora. No hagas llamadas a recursos humanos mencionando ese nombre. Aquí los teléfonos son ecos. Elena asintió. No era miedo lo que le recorría el esternón, sino una alerta fina, como un metal vibrando bajo un puente. Llenó 2 tazas, empujó una hacia Grace y sacó de la carpeta los papeles aún tibios del día. Firmó. O mejor, cedió lo suficiente para que firmáramos. Me queda una paz rara como la que queda después de salir de una sala con clima forzado. Es normal, respondió Grace. El cuerpo tarda en creer lo que la pluma ya hizo. Elena bebió. El té le dibujó un camino nuevo en el esófago, como si lo estuviera estrenando. Pensó en la palabra libre sin ponerle letras, solo un peso cambiado de lugar. Fueron a la comisaría del distrito B2 a pie. La noche ya había cubierto los charcos con espejos. El oficial de guardia llenó un formulario con el ritmo de quien escribe listas antes de dormir. Tomó la foto a la nota, registró la hora, la dirección, la descripción. No prometió nada, marcó una casilla que decía documentado. Ese verbo tan seco, tan poco heroico, le dio a Elena una extraña sensación de ancla. A veces lo único que sostiene es que alguien apunte lo ocurrido y lo guarde en un cajón con fecha. De regreso, los pasos de ambas resonaron bajo un puente. Grace habló sin mirarla. Si Adrian tiene razón, y no sé cuánta información real maneja, esto no es un asunto de divorcio que se expandió como levadura. Es algo que estaba ahí antes. Tú tocas un cable y se enciende una luz que no sabías que alimentaba una red más grande. ¿Crees que él me está usando para asustar a alguien más? Creo que él está asustado, punto. Y la gente asustada es torpe, a veces peligrosa. Elena no cambió el paso. Era curioso. Durante meses el peligro era la quietud, quedarse donde alguien decide por ti. Ahora el movimiento traía su propio filo. Prefirió ese filo. Era suyo. Esa noche durmió con el móvil en la mesa de luz y la carpeta en el suelo, apoyada contra la cama como una estaca. Soñó con agua. No la arrastraba, la sostenía por debajo, como un muelle que aprendía su peso. Despertó antes de que sonara la alarma y por primera vez en meses no tuvo que negociar con sí misma para levantarse. En la cocina, la cafetera respiró hondo y el olor a tostadas le borró los restos de sueño. A las 8:15, su teléfono sonó con el tono que había asignado a Nadia. «Llegó tu mensaje», dijo la contadora. Voz de quien camina en línea recta desde temprano. «¿Tienes 10 minutos en videollamada?» Elena se sentó con el cuaderno abierto, el lápiz listo. «Tengo todo el día», respondió. «Pero mejor empecemos por lo urgente». Nadia compartió pantalla. Los nombres aparecieron limpios, sin adjetivos. North Ferry Trust. Un custodio en St. Helier. Bajo esa capa, un acuerdo de inversión con una sociedad de Delaware. Grey Amber Capital Partners LP. Al costado, un mapa de relaciones con líneas finas como venas. Elliot Rain surgió como Managing Partner en presentaciones de inversores de hace 2 años.
Su rastro público era higiénico y breve. Conferencias discretas, una entrevista sobre resiliencia de portafolios en una revista de negocios que parecía haber sido dictada por abogados. Lo importante estaba en otra parte. Una entidad denominada Halcyon Portfolios SPC en Islas Caimán aparecía en un 13F antiguo como vehículo espejo de Grey Amber. Las fechas coincidían, con los primeros movimientos hacia Blue Caldera. No tenemos aún prueba en el sentido procesal, dijo Nadia, pero el patrón es legible para cualquiera con ojos. De un lado, compensación diferida que debería estar declarada como tal. Del otro, un circuito de aguas tranquilas donde el dinero pierde su pasaporte y regresa con nombres filiados a otras cosas. ¿Y si lo decimos en voz alta, quién mira? Gente que no lleva placa, pero pesa, respondió Nadia. Y a veces autoridades que miran cuando alguien se atreve a poner un pasito adelante. Por eso vamos a ir con ritmo, sin correr. Ayer recibí una nota en mi piso, dijo Elena, y acercó la hoja a la cámara. Una fotografía tomada dentro del despacho, señalando mi mano. Nadia frunció los labios. No es un cuídate amistoso, es un veo. Conviene que lo entiendas, pero no lo adoptes. Ver no es poseer. Elena anotó esa frase. Quería recordarla cuando el pulso se acelerara. Quiero seguir, dijo, y no quiero hacerlo a escondidas. Entonces ojea este esquema conmigo. Y avísale a Grace que cuando yo pronuncie 3 palabras, ella sabrá qué emoción preparar. Se lo explicó con calma. Descubrimiento dirigido. Conservación de evidencia digital. Y orden de no destrucción. Palabras que no eran armas, pero podían detener manos. Elena las repitió en voz baja, probándoles el peso. El plan era simple en su complejidad. Solicitar judicialmente, como parte del proceso ya iniciado, documentación específica sobre cualquier relación de Winthrop con vehículos de compensación administrados por terceros y sobre cualquier vínculo de Adrian con entidades, fideicomisos o sociedades que hubieran recibido transferencias desde cuentas relacionadas con su ingreso. La palanca no se llamaba venganza, se llamaba procedimiento. A media mañana, Grace llegó con una carpeta nueva. Papel sin arrugas. Escuchó a Nadia, asentía cada tanto, pedía fechas, confirmaba tiempos. Luego levantó la vista hacia Elena. Voy a presentar una moción para preservar evidencia y un pedido de documentos dirigido, dijo. No estamos acusando a nadie de un delito, estamos pidiendo orden. Que quede claro porque lo van a tergiversar. Elena se puso el abrigo. El frío del pasillo le limpió la cabeza. Puedo con que me tergiversen. Puedo con que me miren. Lo único con lo que no puedo más es con que me borren. Salieron. Cruzaron Massachusetts Avenue con el semáforo en rojo y una carrera corta. En el escritorio de Grace, la secretaria imprimió 5 copias con los nombres bien alineados. Elena firmó donde correspondía cuando tocó. Mientras esperaba, miró por la ventana, un barista colgaba un cartel que decía Cardamom Latte is back. Sonrió sin querer. El mundo insistía en lo suyo, y eso le daba coraje. A media mañana, Olivia Geller, Recursos Humanos, envió un mensaje. ¿Podemos hablar 5 minutos? Grace la miró. Nadia por videollamada también. Elena respondió. Por teléfono, ahora. Olivia contestó en segundos. La conversación fue táctilmente cordial. Confirmó que Winthrop había completado el envío de todas las constancias. Sugirió con cuidado de filigrana que un investigador externo consultaría a Elena en calidad de fuente de verificación sobre ciertos cronogramas de vesting. Elena escuchó todo y solo al final dijo una frase que notó que se había estado preparando sola adentro. Haré lo que pida la ley, dijo. Y si piden mi palabra, la doy. Pero no a cambio de silencio. Al colgar, Nadia sonrió con los ojos. Eso último fue precioso, dijo. El silencio también se cotiza, que quede claro que no lo vendes. La tarde corrió sin sobresaltos visibles. La moción se presentó en línea. La confirmación por correo fue un mensaje breve con un número y una hora.
Elena lo guardó como quien guarda una llave. En su piso sacó el pan del horno y cortó una rebanada gruesa. La miga humeó. Comió de pie, mirando el sobre anónimo sobre la mesa, ya embolsado para cuando el oficial de la mañana llamara. El teléfono vibró. Un desconocido. «Todo en orden hoy, nos vemos pronto». Casi respondió con un número equivocado, pero la prudencia le tocó el hombro. No alimentó fantasmas. A las 18:10, cuando el cielo se recogía en azul profundo, bajó la basura. En el vestíbulo, el cristal funcionando de espejo le devolvió una mujer erguida. Al abrir el contenedor, vio un objeto pequeño, limpio, en el borde. Una pieza de ajedrez, un alfil blanco de plástico pesado. No parecía sucio. No parecía casual. Lo recogió con un pedazo de papel, lo metió en una bolsa y subió. Lo dejó junto a la foto y la nota. Lo fotografió y lo envió a Grace. La respuesta fue instantánea. «Mañana pasamos a seguridad del edificio. No cambias tu rutina, pero cambia tus hábitos. 2 vueltas a la llave, mirada a los espejos, luces. Y habla siempre en voz normal. El miedo, si se escucha, se hace patio». Elena rió con aire, un sonido que le recordó a su yo anterior. Cambiar hábitos sin dejar de vivir. Dejó una luz encendida en la entrada, otra en la sala. Puso música baja, una pieza de piano que no conocía. Lavó los platos. Cuando terminó, la casa estaba tibia y nítida. A las 21:03, Adrian llamó. Apareció su nombre en la pantalla como un cartel que alguien había intentado arrancar y dejó la marca. Elena dejó que sonara 2 veces. Contestó. «Dime», pronunció. «Me contactaron», dijo, sin preámbulos. «No sé cómo, pero saben que fuiste tú quien pidió las constancias completas. No les gusta». «¿Quiénes?» «No dicen, nunca dicen. Elliot o alguien en su nombre. Me pidieron que te tranquilice, que diga que no vale la pena, que...» respiró. «Que tú y yo ya arreglamos, que no hay por qué arrastrar esto a otras esferas». Elena se apoyó en la alacena, sintió la madera firme en la espalda. «Entonces diles que ya no hablas por mí, y que si quieren otras esferas, hay esfera judicial suficiente». «Elena», Adrian, lo cortó. «Te escucho por última vez con ventaja. Cuídate. Si tienes algo que limpiar, límpialo. Si tienes miedo, dilo donde tienen actas. Yo ya empecé a poner mi nombre donde corresponde». Cortó. El silencio que siguió no fue vacío, fue una habitación recién pintada. La respiró. Puso el alfil en una cajita junto a la nota. Abrió el portátil, escribió un correo a la administración del edificio solicitando revisar las cámaras del vestíbulo entre las 18 y las 18:20. Adjuntó foto del alfil. Lo mandó. Cerró. Se fue a dormir con el cuerpo pesado y la mente en orden, como una estantería sin objetos peligrosos en la orilla. El amanecer del día siguiente encontró a Boston con una luz blanca sin drama. Elena se vistió con pantalón gris y suéter de lana y salió a caminar antes de abrir el correo. El aire la enjuagó la cabeza. En el parque, un perro negro perseguía hojas secas con determinación absurda. Sonrió. Cuando regresó, había 3 mensajes nuevos. Uno del administrador, confirmando que revisarían las cámaras con ella a las 11:30. Otro de Grace, con el acuse de recibo de la moción. Y uno sin asunto, remitente, noreply@docmail.cc. Dentro, una foto tomada desde la acera. Ella saliendo de su edificio con la carpeta bajo el brazo, mirando al este. Abajo, 2 palabras. «Ya juegas». No dejó que el peligro se adueñara del desayuno. Encendió la tetera, se sentó, escribió un listado simple. 1. Cámaras 11:30. 2. Llamada a Nadia 12:15. 3. Correo a Olivia con confirmación de recepción. 4. Supermercado. La vida, anclada en el objetivo, es un muro amable contra fantasmas. A las 11:25 estaba en la sala de seguridad, una habitación sin ventanas con pantallas que parecían acuarios de luz. El supervisor adelantó las imágenes de la tarde anterior. A las 18:06, un hombre de chaqueta clara entró detrás de ella, con un paquete bajo el brazo. Dejó el sobre en la rendija de su puerta y desapareció en menos de 10 segundos. A las 18:11, otra figura, capucha y guantes. Se inclinó lejos del contenedor y dejó algo blanco en el borde.
el alfil. Las cámaras no alcanzaron a ver su rostro. Sí vieron su reloj. Un círculo grande en la muñeca, esfera clara, correa de cuero oscura. «Podemos guardar una copia, y si quiere, usted lleva otra», dijo el supervisor. Elena agradeció, tomó el USB, lo puso en su bolsillo con la sensación de llevar un pequeño animal vivo. A las 12:15 habló con Nadia. Le contó de los correos, de las imágenes. Nadia no dramatizó. «Van a seguir probando puertas, y nosotros vamos a seguir cerrándolas con papeles. ¿Crees que esto pueda morder en otro lado? ¿Que no sea solo nuestro caso? Las cosas nunca son solo nada, pero no nos toca salvar el mundo. Nos toca hacer lo que nos corresponde con la precisión suficiente para que si otro mira, entienda el mapa». Por la tarde, Grace la citó en un café pequeño en Beacon Hill. La madera oscura y el olor a canela le recordaron a Elena que incluso los días tensos tenían pliegues suaves. Grace llegó con un sobre manila delgado. Lo abrió entre ambas, dentro una impresión de un foro de inversores, hilo de hace meses, usuario anónimo que mencionaba a Grey Ember con una prudencia rara. Buen rendimiento, mala prensa silenciosa. Debajo, un comentario solitario. Pregúntenle a Rani por su pieza blanca. Elena sintió cómo el alfil pesaba de golpe en su bolso. ¿Crees que es literal?, preguntó. Creo que alguien dejó invitaciones a un juego que no es de tablero, dijo Grace, y creo que nos están diciendo que entienden el idioma de nuestras decisiones. Entonces usemos el nuestro, respondió Elena. El idioma de la sala. Y el de la calle, agregó Grace. A partir de hoy, nadie te sigue a tu piso. Caminamos juntas, o en triángulo, tú, yo y Nadia. Cada una informa a la otra, sin huecos. Si nos hablan, apuntamos quién, cuándo, dónde. Elena asintió. Tomó notas como quien dibuja un mapa de un territorio que empieza a conocer. A las 16:40 salieron. La calle tenía esa luz que parece colgar hilos entre balcones. Un mensaje vibró en su teléfono. Audiencia preliminar sobre moción, viernes, 10. Le gustó ver una cita con fecha y hora. Las citas con la DEA son un tipo de refugio. El jueves transcurrió con un equilibrio improbable. Hizo la compra de la semana, contestó 2 mensajes de un cliente freelance, retomaba con dedos tímidos la consultoría de contenidos que había arrinconado por años, y preparó un guiso que llenó la casa de olor a laurel. A las 20:12, alguien tocó 2 veces su puerta y se fue. Abrió con la cadena puesta. No había nadie. En el suelo, un sobre azul, grueso, con su nombre manuscrito con letra cuidadosa. Elena lo recogió con guantes, lo llevó a la mesa, lo fotografió, avisó a Grace. «No lo abras», respondió ella. «Voy con Nadia». Cuando llegaron, el sobre seguía donde lo había dejado. Lo abrieron juntas, con un cúter, como quien opera sin sangre. Dentro, un taco de papeles, estados de cuenta de Blue Caldera impresos, con flechas rojas dibujadas a mano, señalando entradas y salidas. Al final una nota. «Si decides ser valiente, no estarás sola», sin firma. Nadia apoyó los dedos en el borde de la mesa. «Esto no viene de ellos», dijo. «O si viene, viene de alguien que ya no juega del mismo lado». «Una garganta profunda con ética repentina», ironizó Grace, pero no sonaba cínica, sonaba entrenada. «O alguien con miedo», precisó Nadia. «El miedo cambia de bando más rápido que la lealtad». Elena sintió el latido en el cuello como un compás. No era paranoia, era la certeza de estar pisando con cuidado la superficie de un lago, que a pesar del frío, seguía siendo agua. «Mañana a las 10», dijo Grace. «Nos ven allí», señaló el sobre y aquí, tocó la mesa. «Lleva copia de todo. Vamos a pedir que el tribunal ordene preservación extendida de registros en manos de terceros. Si ellos quieren ver hasta dónde, que lo vean en sala». La mañana del viernes amaneció filosa. Elena se puso un vestido negro sencillo y botas planas. En el ascensor, la luz blanca le dibujó ojeras que por primera vez no le molestaron. Contaban una historia sin victimismo. En el juzgado, el aire olía a papel y tiempo. El juez, un hombre con rostro amable y paciencia medible, escuchó a Grace exponer. Del otro lado, el abogado de Adrian habló de excesos, de estigmas innecesarios. Grace no se movió un milímetro. «No pedimos estigmas, pedimos solvencia documental y seguridad. Mi cliente ha recibido comunicaciones anónimas que, aun si no son amenazas directas, sugieren una injerencia que conviene cortar de raíz con orden». El juez asintió, preguntó poco, ordenó mucho, concedió la preservación extendida, indicó que cualquier contacto no jurídico con Elena de parte de terceros relacionados con los activos sería considerado intentona de interferencia en el proceso. Señaló fecha para un control de avance.
Golpeó la mesa con el mazo. Un sonido corto y suficiente. A la salida, el pasillo era un río humano de voces. Elena se apoyó un segundo contra la pared fría, como si el mármol le entregara un préstamo de calma. Grace le apretó el antebrazo. «Respira», dijo. «Eso fue importante». «Sí, y no es el final». No llegaron a la calle cuando un hombre de traje gris se les acercó con una sonrisa que no era sonrisa. Mostró una tarjeta con el pulgar cubriendo un ángulo. «Consultor», decía. Debajo un nombre. Jonas Pike. «Señora Carabeo, la información es una moneda y circula mejor en manos seguras. Podemos ayudarla a no malgastar la suya». Elena lo miró como se mira un mueble que no encaja en la casa. «Estoy bien atendida», dijo. «Si necesita comunicarse, hágalo por escrito, confirma. Y por favor no me espere a la salida de una audiencia, no es elegante». La expresión de Jonas no cambió. Se retiró con la misma suavidad con la que había aparecido. Al bajar los escalones del tribunal, un viento nuevo les pegó en la cara. «Pike», murmuró Nadia, que había salido a su encuentro. «Ese trabaja para quien tenga liquidez y poco pudor». «Ya lo noté», dijo Elena. «Mi liquidez por hoy es la ley». Esa tarde, por primera vez en días, Elena se regaló un descanso. Entró a una librería de barrio y compró una libreta de tapa azul. Decidió que sería su registro personal, no para el tribunal, sino para lo que el tribunal no ve, las pequeñas victorias, las palabras que la sostuvieran cuando flaqueara. Escribió en la primera página: «No callarme no me hace ruidosa, me hace entera». Cerró la libreta. Salió a la calle con la cabeza alta. A las 17:27, su teléfono vibró con un mensaje sin número. Una foto tomada a través de un cristal con reflejos de luces. Era ella, con la libreta azul en la mano, a la salida de la librería. Abajo 4 palabras. «Firmaste, pero no cerraste». Elena se detuvo en seco. La librería quedaba a 2 esquinas. El fotógrafo, quienquiera que fuese, había estado ahí. Levantó la cabeza. La calle parecía la misma de siempre. Y sin embargo tenía un brillo distinto, como si una película finísima la hubiera recubierto. Guardó el teléfono. Caminó. No corrió. En el portal de su edificio un olor nuevo, ahumado, tenue, le tocó la nariz. Abrió. El vestíbulo estaba vacío. El buzón tenía un sobre pequeño, gris, sin sello. Lo sacó. Estaba ligero, casi vacío. Lo abrió con cuidado. Dentro una llave. Antiguo corte Yale, cuerpo de latón gastado. En la etiqueta, escrito con marcador negro, un número que no era el de su puerta. Un número que reconoció al instante. La planta y la oficina de Whittaker & Hale, donde había firmado el acuerdo. Elena levantó la vista. Se escuchó el propio pulso en los oídos y comprendió que el juego acabara de cambiar de tablero sin cambiar de piezas. Bajó la mirada a la llave, a la etiqueta. Sintió el frío del metal, pesado, honestísimo, en la palma. Y entonces oyó, del otro lado del pasillo, un leve chasquido, una puerta que se cerraba con la delicadeza de quien no quiere ser oído. Levantó la cabeza, lista para avanzar con una certeza nueva que le atravesó la espalda como una línea clara. Ya no estaban disputando solo contratos. Alguien había tocado la cerradura del lugar donde había empezado todo. Elena se quedó inmóvil, con la llave en la palma y el silencio del pasillo latiendo como un animal contenido. El chasquido de la otra puerta ya no sonaba, solo quedaba el zumbido tenue de las luces y el olor casi imperceptible a humo que le había rozado la nariz al entrar. Cerró la puerta con 2 vueltas, apoyó la frente en la madera un segundo y luego caminó hacia la mesa con pasos medidos. Puso la llave sobre una hoja en blanco, encendió la lámpara, fotografió el número escrito en la etiqueta y se la envió a Grace. «No toques nada más», respondió ella de inmediato. «Voy para allá con la administradora. No abras hasta que toquemos». Elena dejó el móvil boca abajo, respiró hondo y miró la casa como si tuviera que recordarla por si cambiaba. La planta ficus en la esquina, el plato con pan sobrante, la sombra de la lámpara derramada sobre la pared. Cada objeto respondió a su mirada con obediencia. El timbre sonó a los 15 minutos. Grace llegó con el portero y una mujer de abrigo oscuro cuyo gesto profesional evitaba el pánico por oficio. Llaves maestras, copias no autorizadas, ex empleados, enumeró la administradora mientras se colocaba guantes de látex. «Revisaremos cámaras, cerraduras y registros. Esa etiqueta», señaló, «la conozco. Es de un duplicador de la zona de Tremont. Ya he tenido asuntos con ellos. No recordaban cosas». Elena contó lo mínimo necesario. El alfil, la nota, los correos, la foto del foro con la mención a pieza blanca. La mujer tomó nota en una planilla impresa y salió a llamar por radio a un guardia.
Grace giró la llave entre los dedos con expresión estrecha. Es demasiado obvio, dijo. Quieren que uses esa llave. Quieren que entres a la oficina de Whittaker & Hale fuera de horario para después decir, miren quién accedió. No la usaré, dijo Elena. No voy a pisar el charco que me señalan. Bien, respondió Grace, pero vamos a adelantarnos igual. Mañana, 7:30, entramos a la oficina con la administradora del edificio y con un oficial. Inventario de lo que hay y de lo que no debería haber. Y dejaremos constancia de que apareció esta llave. La administradora regresó. Confirmó que el duplicador de Tremont abriría a las 8 de la mañana. Prometió acompañarlas. Dejaron la llave dentro de una bolsa sellada, con firmas cruzadas en la cinta. Elena firmó con letra firme. Cuando los demás se fueron, la casa volvió a ser casa con las esquinas más afiladas. Se permitió un vaso de agua y una ducha corta. Al ponerse el pijama, el cansancio le cayó de golpe como una sábana pesada. Durmió con sueño denso, sin imágenes, como si el cuerpo hubiera firmado un acuerdo con el día siguiente. El amanecer tenía el color de un papel sin estrenar. A las 7:20, Elena ya estaba en el lobby con Grace y la administradora. Un oficial de uniforme los esperaba. Su presencia añadía ese tipo de calma que tarda en llegar sin placa. Subieron al piso de Whittaker & Hale en un ascensor que olía a desinfectante reciente. Al llegar, la alfombra del pasillo devolvió el ruido de sus pasos con una discreción educada. La oficina estaba en orden. Demasiado en orden, pensó Elena, como una habitación preparada para una fotografía. La administradora abrió con su llave, anunció en voz alta por protocolo la inspección y encendió luces en 2 puntos. Se repartieron. Grace fue a su despacho, Elena la siguió y el oficial se quedó en el corredor a la vista con los brazos cruzados. En la sala de conferencias donde habían firmado, todo estaba tal como lo habían dejado, sillas en su sitio, el ventanal de siempre y la jarra de agua vacía sobre el aparador. Buscan algo que luego pueda aparecer en tu bolso, murmuró Grace, o algo que falte y que sugieran que tú te llevaste. Abremos cajones, inventariamos y nos vamos. Hicieron un recorrido minucioso. La administradora tomaba fotos con el móvil del edificio con fecha y hora sobreimpresas. En uno de los archivadores contiguos se detuvieron. Un cajón ofrecía resistencia leve, como si algo detrás empujara. La administradora frunció el ceño, sacó todo lo visible y encontró, pegado al fondo con cinta doble cara, un pendrive negro, delgado, sin marca. Lo fotografió antes de tocarlo. Lo despegó con una espátula en miniatura que sacó de un estuche. Lo depositó en una bolsa con el mismo cuidado con que alguien guardaría una abeja. Esto no es nuestro, y no estaba ayer cuando cerré. Miró a Grace. ¿Lo reconoces? No, respondió Grace, y siendo que apareció en nuestra oficina, me alegra no ser yo quien lo guarde. El oficial tomó la bolsa y pidió que firmaran la etiqueta. Elena firmó al final, con un trazo claro. Al hacerlo, sintió una serenidad particular. Nadie iba a poder escribir su nombre en un papel sin su mano encima. La administradora trajo café en vasos de cartón. Antes de irse, pasaron por el duplicador de Tremont. El hombre detrás del mostrador era amable de una manera excesiva y se confundía con rapidez. Negó recordar la etiqueta, negó recordar haber duplicado nada con ese número, negó recordar. La administradora sonrió sin humor y dejó su tarjeta. Si su memoria mejora, llame antes de que lo haga la mía delante de quien pueda ordenar revisar sus registros. De regreso, ya en la calle, el aire de Boston tenía una claridad de enero aunque no era enero. Elena guardó las manos en los bolsillos y dejó que cada paso sacudiera la tensión de los hombros. Su móvil vibró. Mensaje de Olivia Geller. Elena, ¿puedes acercarte a Winthrop a las 11? Auditoría externa quiere verificar contigo algunos puntos del cronograma de vesting. Estará presente asesor legal. Grace leyó sobre su hombro. Vamos, y vamos juntas. A las 10:55 cruzaban el lobby de Winthrop. El mármol del piso devolvía reflejos como agua quieta. En una sala de reuniones más pequeña que la de Whittaker & Hale, los esperaba un hombre con gafas redondas y gesto circunspecto, que se presentó como auditor externo. No dio tarjeta. A su lado, una abogada de ojos claros con un cuaderno de espiral. Elena entró a los 2 minutos, correcta, más contenida que el primer día que hablaron. Las preguntas fueron limpias y concretas. Fechas, correos, confirmaciones.
Elena respondió una por una sin adornos, como quien camina marcando huellas claras. Cuando la abogada de ojos claros pidió opinar sobre una anotación que mencionaba a North Ferry Trust, Grace detuvo la mano con un gesto. Mi clienta no opina sobre estructuras que aún no figuran en la divulgación formal del proceso, pero si su empresa las conoce, convendrá que el modo correcto de tratarlas es incorporarlas en sus comunicaciones oficiales. Olivia asintió sin asomarse demasiado a la frase. La abogada de ojos claros tomó nota sin discutir. El auditor externo no cambió el gesto. A las 11:37 dieron por terminada la verificación. Al salir, Elena recibió un mensaje de Nadia. El pendrive que encontraron, si contiene lo que pienso, se va a intentar contaminar en la narrativa pública. Mantente en relato propio. Ella respondió con un sí simple que se pareció a una promesa. No habían llegado al ascensor cuando Adrian apareció al final del pasillo, sin cita, con una palidez sostenida apenas por el orgullo. Elena se detuvo, Grace también. Él caminó hasta ellos con las manos visibles, como quien se presenta a una revisión de seguridad. No vengo a discutir, dijo. Vengo a decir que ayer por la tarde me llamaron desde un número que no puedo trazar. Me sugirieron que la llave había cumplido su propósito, que ahora solo había que empujar. Me dijeron que por el bien de todos, la narrativa debía cerrarse. ¿Qué significa empujar?, preguntó Grace. Hacer que algo aparezca más comprometedor, respondió Adrian, o hacer que alguien entre donde no debe. Elena sintió el peso de la bolsa sellada con la llave ausente en su bolso, como un antídoto. No entré, dijo. Nosotras fuimos con el administrador, con un oficial. Encontramos un pendrive que no es de Grace. Está custodiado. Adrian cerró los ojos un segundo, abrió la boca, la cerró. Parecía un músculo buscando su gesto correcto. No sé cuánto de esto, empezó, se interrumpió. No sé cómo pararlo sin entregar algo. Se entrega en sala, dijo Grace, no a sombras. Si quieres decir, se dice bajo juramento o en declaración notarial. Te proteges tú, la proteges a ella, y sobre todo sostienes tu propio nombre un poco mejor de como lo has hecho estos meses. Adrian los miró a ambas y asintió con una gravedad sin dramatismo que a Elena le pareció nuevo en él. Esta tarde, dijo, haré una declaración jurada, lo que sé, con nombres y fechas, y que quede claro, no por nobleza, por cansancio, y porque la cuerda ya nos llegó a los huesos. Esa tarde, en el despacho de un notario de Back Bay, que olía a cuero viejo y a tinta, Adrian firmó una declaración. No era épica, era técnica. Mencionaba el acercamiento de Jonas Pike, consultor que usaba metáforas de ajedrez con demasiada eficiencia. Describía la estructura de North Ferry Trust como un vehículo en el que recibía sin controlar, una frase que pretendía absolver, pero que al menos nombraba. Identificaba a Elliot Rain como la voz final que no hablaba directamente. El notario selló con una presión que dejó ruido en la mesa. Grace guardó una copia. Elena no sonrió. Tenía la sensación de que las piezas del tablero no se ordenaban solas, pero al menos ya no las movían dedos invisibles. A las 19, Elena recibió un correo del juzgado, fecha para una audiencia de seguimiento por la preservación extendida. A las 19:10, otro correo. La comisaría confirmaba que el alfil, la nota y la llave habían sido incorporados a un expediente con número propio. El mundo se volvía escribible. A las 20:03, un mensaje sin número, una foto del ventanal del notario, tomada desde la calle. Abajo, 3 palabras: no juegues a juez. Elena se quedó mirando la pantalla un segundo, luego la dejó boca abajo. Sirvió sopa. Llamó a su padre, que vivía en Ohio, un hombre de ciencias con herramientas, y le dijo, sin detalles, que estaba bien, que estaba cansada y que había firmado ya. Él dijo bien, sin adornos. Eso a veces basta. El sábado amaneció con una lluvia fina. Elena limpió la casa con movimientos de ritual, dobló toallas, ordenó la alacena, sacó el polvo con un trapo húmedo que dejó fragancia de limón. A las 11, Nadia llegó con una carpeta nueva. Se sentaron en la mesa y la contadora abrió un mapa trazado con plumón sobre papel bond. Flechas, nombres, fechas. En el centro un círculo. Narrativa propia. Alrededor, prueba, orden, ritmo, testigos. Todo lo demás, dijo, tocando los bordes, es ruido que quiere hacerse mandato. Propuesta.
El lunes pedimos que el juez permita la toma de una declaración anticipada a Jonas Pike. Querrán impedirlo. Da igual, la pedida en sí pone un faro. Y en paralelo, enviamos una carta a la Fiscalía General del Estado comunicando que en un proceso de familia surgieron indicios de posibles maniobras de ocultamiento vinculadas a estructuras fiduciarias con sede fuera. No una denuncia, alzó la palma, una comunicación. Las comunicaciones también dejan registro. Quiero hacerlo, dijo Elena. Quiero que mi nombre y mis pasos estén donde se tienen que ver. El domingo, Elena caminó al río con un paraguas que goteaba en la punta y botas que sabían salvar charcos. Llevó la libreta azul y escribió sentado en un banco, con letra que sorprendía su propia calma. El miedo tiene manos, las mías también. Volvió a casa con el olor a lluvia prendido al pelo. Cocinó pasta con ajo y aceite. Vio una película a medias y la detuvo cuando el protagonista decía una frase que no le gustó. Elegir cuándo parar también era nuevo. El lunes fue un catálogo de diligencias. A las 9, Grace presentó la solicitud de declaración anticipada para Jonas Pike. A las 10:15, la Fiscalía General acusó recibo de la comunicación con una fórmula burocrática que, sin embargo, le supo algo muy parecido a una gota cayendo en el sitio justo. A las 11:40, la administradora del edificio envió un video comprimido del duplicador de Tremont, recibiendo una llamada esa misma noche, después de que ellos los visitaran. No se veía el número, sí el gesto. El hombre colgó y apagó las luces de inmediato, 15 minutos antes de hora. Eso huele a cierre de telón, escribió la administradora. A las 13:00, Olivia Geller envió un correo cuidadoso, de 2 párrafos, donde confirmaba que Winthrop había iniciado una revisión interna, supervisada por terceros, y que en caso de tener preguntas se dirigirían a la abogada de Elena. El mundo no cambiaba el paso, pero marcaba el ritmo con más claridad. A media tarde, un mensajero dejó un sobre en el despacho de Grace. Dentro, una carta con membrete de Pike Consulting. Ofrecía servicios de desescalamiento narrativo y gestión de expectativas interinstitucionales. Era una comedia si no fuese un espejo. Grace la leyó en voz alta, pronunció desescalamiento narrativo con ironía seca, y luego la guardó en una carpeta que tituló Teatro. Todo lo que no tolera un juzgado, dijo, cabe en esa expresión. A las 17 horas, Elena recibió una llamada del oficial que custodiaba el pendrive. No dijo contenido, dijo procedimiento. El dispositivo había sido remitido a informática forense con una orden de no escritura, una protección para que nadie modificara su interior y quedaría bajo cadena de custodia. Sea lo que sea que contenga, concluyó, será lo que contenga cuando lo abramos. La frase, tan básica, le pareció a Elena una forma de consuelo. A veces la verdad es un archivo que no se puede reescribir. La noche le llegó sin sobresaltos. Cenó temprano. Llamó a Grace para decirle gracias, sin retórica. Grace respondió que mañana se camina igual. Colgó. Apoyó el teléfono en la mesa. El silencio no le pesó. Era una mesa ancha. El martes a primera hora, recibieron la respuesta del juzgado sobre Jonas Pike. Se concedía la convocatoria para una audiencia de consideración de la declaración anticipada. No era sí, no era no. Era, vengan a explicarme por qué sí. Era suficiente. A las 10:20, cuando Elena cruzaba una calle en Back Bay, su teléfono vibró con un número desconocido. Atendió. Una voz masculina, neutral, sin prisa. No hace falta llegar a ese extremo, dijo. La audiencia. Podemos resolverlo. Un café. Usted, su abogada, yo. Sin teatro. ¿Quién habla?, preguntó Elena. Alguien que debería haber hablado antes. Elliot no sale a la calle. Pausa. Yo sí. Elena detuvo el paso en la orilla de la acera. El tráfico pasó con la indiferencia de siempre. Mañana 10, dijo la voz. Atrio del museo. Con gente. Nadie gana si el ruido lo hace todo. Colgó. Elena se quedó mirando la pantalla oscura un segundo, y en vez de sentir la antigua punzada, notó una idea estableciendo casa. Era ella quien podía decidir qué de eso se volvía hecho, y qué quedaba intento.
El miércoles a las 10 horas, el atrio del museo olía a piedra y a gente. Elena llegó con Grace. Nadia caminó 2 pasos detrás, como si evaluara la acústica. Un hombre de 40 y pocos, sin atributos vistosos, sin músculos de gimnasio y sin joyas, se acercó con las manos a la vista. «Pike», dijo Elena, en voz lo bastante alta para que la palabra cayera con ruido sobre el piso. «Rain», corrigió el hombre con calma. «Elliot Rain. Si interés hay, no lo niego». Nadie estrechó manos. Se sentaron en una mesa junto a una columna. Rain miró alrededor y sonrió con educación. «Es un buen lugar para decir cosas que conviene que suenen humanas», comentó. «Señora Carabeo, me han dicho que usted aprecia la claridad. Le dejo una. Nadie quiere su dinero. Quieren su silencio. Es más barato. Mi silencio no está en venta, ni es alquiler. Y mi dinero es mío. Lo que no es mío, no lo quiero». «Lo sé», respondió Rain sin impostar. «He leído lo suficiente para saberlo. Por eso estoy aquí. Porque el teatro de la pieza blanca no funcionó. Porque alguien tuvo una idea mala y no la supo ejecutar sin ruido. Ese alguien tiene nombre, y ese alguien aparecerá en audiencia si hace falta», dijo Grace. Rain inclinó la cabeza. «Seguramente. Y seguramente aparecerá el mío en documentos donde no me luce salir. Así que seamos prácticos. Yo no le pido a usted que retire nada. Le pido que no multiplique frentes donde bastaría con sostener 2. Usted, su proceso de familia, y Winthrop con lo que Winthrop deba a quien deba. Grey Ember no es una bóveda, es un puente. Si usted se empeña en hacerlo edificio, se le vendrán a dormir encima los que usan el puente». «El puente cruza sobre mi casa», dijo Elena, «y lo he visto». «Por eso la escucho», contestó Rain. «Yo no puedo evitar que el juez vea papeles. Sí puedo evitar que Jonas Pike decida creativo con sus consultorías. Ya lo paré. Ya no trabajo conmigo. Usted sabrá si lo quiere delante de un estrado, igual. Esa es su decisión. La mía es otra. Que esta conversación exista. Y que conste, no le pido que oculte nada. Le pido que nos dejemos de llaves y de alfiles». Nadie apoyó las manos en la mesa. «Si quiere que conste, lo hará en su carta firmada, dirigida al juzgado, comunicando que ningún tercero se pondrá en contacto con mi clienta fuera de los carriles procesales, con copia Fiscalía General». Rain la miró, midió, asintió. «Lo enviaré hoy. Y para que vea que no busco engañar, le diré otra cosa. El duplicador de Tremont recibió llamada de gente de Pike. Si los aprietan dirán que no saben, pero si los miran, ceden. No por lealtad», sonrió sin gracia, «por impuestos». No estrecharon manos al levantarse. Nadie se debe nada en los gestos cuando los papeles están por llegar. Rain se fue con el paso de quien se sabe observado. Elena se quedó quieta un segundo, sintiendo el hueco fresco que deja detrás un miedo cuando alguien le pone nombre. A las 13:30, el juzgado recibió, y compartió con las partes, una carta firmada por Elliot Rain donde manifestaba que cualquier comunicación con Elena Carabeo vinculada con activos o estructuras sería canalizada exclusivamente mediante representación legal y dentro de los procesos judiciales pertinentes. Copia a Fiscalía General. La carta no pedía disculpas, no hacía falta, era un cierre de grifo. Ese mismo día, a las 16 horas, la policía informó a Grace, que informó a Elena, que el pendrive contenía archivos duplicados de documentos de Whitaker Hale, fechados el día anterior a la firma del acuerdo. La metadata indicaba creación por un usuario guest sin credenciales a una hora que la oficina estaba cerrada. Una cámara del pasillo, revisada con más atención, mostró a un hombre de traje gris con reloj de esfera clara y correa oscura, el mismo detalle que vieron en el vestíbulo, saliendo del ascensor de servicio y entrando por la puerta secundaria con una tarjeta. No se grabó el rostro, pero el reloj era el mismo que se veía en una foto pública de Jonas Pike en una charla de innovación narrativa. A veces la vanidad de la imagen es la enemiga de la sombra. Elena leyó el informe con el corazón en ritmo normal. No hubo júbilo. La justicia no trae música. Hubo ajuste de espalda. Grace preparó un escrito breve. A la luz de la comunicación remitida por el señor Rain,
y del avance de la investigación policial sobre la introducción de dispositivos extraños en la oficina de esta firma, solicitamos mantener la audiencia de consideración sobre declaración anticipada de John Spike, por cuanto consideramos útil determinar bajo juramento la extensión de su intervención. Rigor, no venganza. 2 días después, John Spike compareció. No porque quisiera, sino porque la ley sabe pedir sin gritos. Lo sentaron en una sala sobria, quedó su voz registrada. Dijo que sí a su nombre. Negó la mayor. Tartamudeó en la parte de la llave. Cuando Grace dijo alfil, cerró la boca un segundo demasiado largo. Ese segundo queda en actas aunque las actas no lo midan. Al salir, el pasillo del juzgado parecía el mismo de siempre, y sin embargo, Elena lo vio distinto, menos grande, menos frío. Adrian la esperaba a unos metros. No traía discurso, traía una frase simple. Salí de ahí, dijo. Blue Caldera se desmantela la semana próxima. Firme las órdenes. Lo demás, que se ocupe quien tenga que ocuparse. No te pido que me creas. Te pido que te canses de odiarme como yo me cansé de pretender. Elena lo miró con una lástima limpia que no pedía ni daba demasiado. No gasto odio, dijo. Me gasté a mí. Ya no. Caminaron en direcciones distintas. A veces, el cierre es eso. 2 líneas que ya no se cruzan. Los días siguientes no trajeron fuegos artificiales. Trajeron correos con copia, resoluciones con sellos, facturas de horas de profesionales que había decidido pagar porque había decidido vivir en un mundo donde las horas de la gente se respetan. Trajeron también una llamada de su padre para preguntarle si necesitaba que viajara. «Quiero aprender a estar sola sin estar sola», respondió ella. «Entonces estoy», dijo él. Estar, a veces, es desde lejos. Elena cambió la cerradura de su piso. La administradora cambió el duplicador que usaba el edificio. La comisaría archivó el alfil en una bolsa con un número. Rain cumplió su carta. No hubo más sobres sin remitente, ni fotos con reflejos. Olivia envió un correo seco confirmando que Winthrop haría ajustes en sus políticas de divulgación de compensaciones. Nadia llevó una tarta de manzana a la oficina de Grace con una nota que decía: «Lo doméstico también es resistencia». Se rieron con hambre. Una tarde de sol claro, Elena volvió al museo, sola. Caminó hasta el atrio, se sentó en la misma mesa de la reunión, apoyó la libreta azul y escribió despacio. «No gané, no perdí. Puse mi nombre donde iba». Se quedó un rato mirando la gente pasar. Una niña se acercó y le preguntó si podía sentarse. «Claro», dijo Elena. La niña comió un pretzel con interés científico. Luego, sin mirar a nadie en particular, dijo: «A veces me da miedo que me vean». Elena respondió: «A mí también. Y aquí estamos». No hicieron falta más palabras. El acuerdo firmado vivía en un cajón, pero su efecto vivía en su espalda. La sentía más derecha, no por altivez, sino por ajuste. Lo que había empezado con un mensaje, «Hoy firmas», sin nada, había terminado con papeles que decían otra cosa. Y algo mejor, había empezado otra clase de vida que no necesitaba sobres rojos para existir. Esa noche apoyó el sobre rojo vacío en un marco sencillo y lo puso en una estantería, entre libros de poetas que hablaban bajito. En una repisa contigua dejó la libreta azul. La casa olía a pan tibio. El río, a unas cuadras, llevaba el color de un cielo limpio que no prometía nada, y por eso mismo lo prometía todo. Tomó el teléfono, vio un último correo del juzgado. Actuaciones cumplidas. Próximo control en 60 días. Sonrió sin exhibición. Apagó la luz del salón. Antes de dormir, abrió la ventana. El aire le rozó la cara con manos frías y ciertas. Pensó en una frase que nadie había dicho el primer día. «Ver no es poseer». La repitió en voz baja para que no se fuera. Cerró los ojos con la sensación, extraña y deliciosa, de que al fin el tiempo corría hacia adelante sin empujarla. Y cuando ya el sueño le desenredaba el corazón, sonó un mensaje.
Lo leyó bajo la lámpara de mesa. Era un número desconocido y decía, «Juego terminado». El mensaje «Juego terminado» quedó en la pantalla del móvil como una huella dactilar ajena. Elena lo observó unos segundos, sin permitirle entrar más que la luz fría de las letras. Lo archivó, no lo borró. Luego dejó el teléfono sobre la mesa y fue a la cocina. El agua del grifo cayó con un rumor que por primera vez en días no parecía traducir otra cosa que agua. Preparó café, cortó una rebanada de pan, el cuchillo sonó contra la tabla con un ritmo sincero. El cuerpo entendía que un capítulo había cerrado, la mente que el libro seguía. La mañana siguiente Boston amaneció limpio, el cielo una sábana azul tensa. Elena se abrochó el abrigo, guardó la libreta azul en el bolso y salió. Tenía la agenda delineada con lápiz. A las 9:30, reunión breve con Grace y Nadia. A las 11, visita con la administradora del edificio para verificar que los cambios de cerradura habían quedado bien. A las 14, firma de transferencia de la mitad del título de la casa. A las 17, café con una clienta que había conocido meses atrás en el coworking y que había pedido asesoría para ordenar la voz de su pequeña empresa en redes. La vida propia comenzaba a parecerse a un horario, no a un parte de guerra. En la sala de reuniones de Whitaker & Hell, Grace estaba de pie apoyada en el respaldo de una silla. Nadia ya había dibujado un esquema nuevo. Las palabras eran pocas, las flechas precisas. Control de avance, comunicación registrada. Pike, audiencia de consideración. Rain, carta en autos. Winthrop, auditoría externa. Un lado del papel lo ocupaba otra lista, escrita por Elena en su letra de cuaderno. Trabajo, casa, red. Empecemos por lo nuestro, dijo Elena, sentándose. Lo que yo puedo hacer sin pedir permiso. Nadia sonrió con ese gesto suyo que era una aprobación sobria. Trabajo, leyó. ¿Qué harás primero? Pediré un EIN. Abriré una cuenta de negocio, haré una web sencilla con lo que sé hacer, sin adjetivos heroicos. He estado diciendo sí a cosas pequeñas como si fueran grandes. Hoy las pondré en una fila. Casa, siguió Grace con una calidez que le aplanaban las aristas a sus consonantes. Esta tarde firmamos la transferencia de la mitad del título con plazos claros para la venta si alguno quiera vender, y queda constancia de que no habrá prisa en forzarte una mudanza. Red, concluyó Elena. Haré 2 llamadas, una a la vecina de enfrente, la enfermera, otra a Carla, la bibliotecaria del barrio. No para contarles mis asuntos, para decirles que si me necesitan, toquen, y que si yo necesito, tocaré. Silencio breve, asentimientos. El mundo se enderezaba cuando uno lo partía en tareas manejables. A veces la épica se escondía en el acto de sacar una cita, de mandar un correo con asunto claro, de comprar focos y cambiar la bombilla sin pedir ayuda. Grace repasó los puntos legales. El juez había fijado el control de avance para dentro de 59 días y había indicado que cualquier acercamiento comunicacional a Elena por fuera de carriles procesales debía informarse por escrito al tribunal, con copia a fiscalía. La carta de Rain ya estaba incorporada al expediente. La comisaría guardaba la llave, el alfil y la nota en bolsas separadas y el pendrive se mantenía bajo cadena de custodia en informática forense. «Queda mucho», dijo Grace, «pero no todo lo que queda tiene que asustar». Elena asintió. Al salir, cruzó el vestíbulo y se detuvo a ver su reflejo en el vidrio. No buscó cambios espectaculares. Vio a una mujer con un sobre rojo vacío en su estantería y un cuaderno azul con páginas por llenar. Vio sobre todo una espalda que no se encorvaba para caber en marcos ajenos. La firma de transferencia fue simple y limpia. El funcionario de registros habló lo justo y con cortesía. Adrian llegó puntual, con un traje sin arrogancia, como si alguien le hubiera cambiado el forro. No hubo discursos. Firmaron papeles, intercambiaron 2 frases prácticas sobre las cuentas conjuntas aún por cerrar y la coordinación con el banco. Adrian la miró un segundo, que no pidió perdón ni pidió guerra. «Que te vaya bien, Elena», dijo. «Que te vaya bien, Adrian», respondió ella. Las palabras, cuando están en su sitio, no sujetan de más. Se marcharon por puertas distintas y el mundo no se partió. A las 17 horas, en la cafetería con mesas de madera y luz de ventana, la clienta del coworking, Vera, inglesa, dueña de una marca de velas artesanales, desplegó sobre la mesa 6 etiquetas nuevas. «Mi voz suena impostada cuando escribo. En persona sé quién soy, en papel no». Elena escuchó con atención. Apuntó palabras que Vera repetía sin darse cuenta, y luego le devolvió una frase, simple como un vaso de agua.
Escribe cómo hablas cuando te piden que recomiendes una vela para una noche sin luz. Verra sonrió de una forma que a Elena le pareció paga justa. El contrato que firmaron no era grande, pero tenía el tamaño exacto de una puerta entreabierta. Los días avanzaron con paciencia. Elena compró una impresora, marcó una carpeta con facturas, otra con recibos. El administrador del edificio cambió el proveedor de duplicación y la nueva empresa pidió identificación hasta para duplicar llaves de casillero. La comisaría no hizo promesas, hizo citas. A cada pregunta, un número de referencia. Con cada número, un renglón nuevo en la libreta azul. Una tarde, Olivia Geller pidió verlo en Winthrop con un tono que nunca había usado. Humanas dudas pidiendo permiso. Se encontraron en una sala pequeña, con paredes de cristal esmerilado. «No puedo decirte nada que no pueda constar», advirtió Olivia. «Solo quiero agradecer tu postura. Internamente», buscó la palabra con cuidado, «se está moviendo algo que hacía falta. No soy ingenua. No todo cambia porque alguien dice esto o no. Pero, a veces, alguien hace palanca y el mueble que se negaba cede 1 centímetro. Te debía ese reconocimiento». Elena lo recibió como lo que era, una frase que le devolvía a otra persona su propia voz, no un talón simbólico. Habló de procedimientos, de políticas, de la humildad que tienen los cambios cuando no buscan aplausos. Salió de ahí con el corazón estable. El tiempo de los tribunales siguió su curso sin melodías. La audiencia de consideración por la declaración anticipada de Jonas Pike les concedió circunstancias. En lugar de un interrogatorio completo, el juez autorizó un cuestionario escrito bajo juramento y citó con nombre y apellido a quien pudiera haber ingresado a la oficina fuera de horario. Grace y Nadia no festejaron, anotarían fechas. Elena firmó los papeles que había que firmar y volvió a sus tareas con manos de casa. En el barrio, la vida continuaba sobre sus raíles. La enfermera de enfrente dejó una tartera con lasaña en su puerta con una nota. «Por las noches largas. Si no la quieres, golpea». Elena no supo cómo agradecer sin exagerar. Decidió devolver el festo con pan casero y una flor cortada que parecía una explosión contenida. Carla, la bibliotecaria, la saludó por su nombre por primera vez, sin mirar el carnet. Los nombres se ganan como los horarios, usándolos. Una mañana de domingo, Elena presentó una charla breve en el salón comunitario del barrio. ¿Cómo leer lo que firmas cuando la vida corre? No habló del caso, habló de cosas corrientes. Llevar registro, pedir constancias, aprender el idioma de las cuentas. 17 mujeres, 4 hombres y un adolescente tomaron apuntes con lápices cortos. Al final, 2 asistentes se quedaron a conversar. La primera, una mujer polaca con acento dulce, le dijo que había visto su fortaleza en la forma de pararse. La segunda, una joven que trabajaba en un startup de Cambridge, preguntó cómo pedir papeles sin que te tilden de desconfiada. Elena respondió despacio, buscando no convertirse en una consigna. Pide como quien enciende una luz en un cuarto. Nadie se ofende con la luz. Si se ofenden, es un dato. La noche de ese mismo día, Boston se desdobló en un frío cortante. Elena salió a caminar por el borde del río. El agua parecía metal. La ciudad una foto revelada en tonos de acero. Se detuvo en el mismo punto donde Adrian le había dicho, Blue Caldera no es lo único. Recordó sin estridencias el peso del sobre rojo, el acre rompiéndose, y el pendrive en manos de otros. No necesitó calificarlos de épicos. Fueron peldaños. Agradeció sí, una cosa. Haber aprendido a distinguir la voz de su miedo de la de su brújula. No suenan igual. Al volver a casa, encontró en el buzón un sobre oficial. Tribunal de Familia. Dentro, una hoja con sellos. Se toma razón de la comunicación remitida por el señor Rane. Se tiene por incorporada al expediente. Se reitera, toda comunicación deberá canalizarse por carriles procesales. Era una frase burocrática que, sin embargo, le supo a viento fresco. La ley cuando ordena no grita. Pasaron las semanas como pasan los trenes cuando uno aprendió el horario. Elena trabajó, cobró, pagó, se permitió comprar un jarrón, vidrio reciclado, tono verde botella y unas sábanas nuevas para su cama. Llamó a su padre 2 veces por semana. Un día él le dijo que había arreglado una ventana trabada y que había pensado en ella. El cariño, cuando no exige, sostiene. El control de avance llegó como llega una estación prevista. El juez preguntó poco, anotó mucho. Confirmó que la disolución de Blue Caldera estaba en trámite,
papeles en las agencias correspondientes, órdenes firmadas, abogados compensando su propia falta de pudor con eficiencia. Indicó plazos para el cuestionario a Jonas Pike y advirtió que cualquier recreación creativa de hechos sería sancionada. El abogado de Adrian se ciñó al guión nuevo de sobriedad. Grace habló como quien mide sus palabras y las hace bastar. Elena sostuvo la mirada, contestó cuando tenía que contestar, calló cuando correspondía. El silencio también ordena. Al salir del tribunal, los tres, Elena, Grace, Nadia, se detuvieron en la escalinata. El sol de marzo calentaba las losas con timidez. Nadia, que siempre evitaba gestos grandes, tocó apenas el antebrazo de Elena. «Lo estás haciendo», dijo, «y lo estás haciendo sin adornos. Me alegra verte así». Elena no lloró, se permitió un lujo distinto. Compró un café y un donut con azúcar impalpable en un carrito de esquina. Comió de pie, con los dedos pegajosos, como quien elige un ritual por puro gusto. Esa tarde un correo de la Fiscalía General confirmó que habían remitido la comunicación a la unidad correspondiente y que, de considerarlo necesario, se pondrían en contacto. No prometieron, no se exhibieron, depositaban otra gota en el sitio justo. Elena respondió con agradecimiento sobrio. Cerró el portátil. Puso música de cuerdas. Lavó una taza. La casa respiró a su ritmo. Un miércoles lluvioso, la enfermera del frente tocó la puerta. «Tengo turno de noche», dijo. «¿Te molesta si dejo un paquete aquí para que lo recoja mi hermana? No confío en el buzón cuando llueve». Elena sonrió. «Déjalo, y si no llegara, lo subo y te lo guardo». «Gracias», dijo la mujer, con esa gratitud que no pone deudores en el mundo. «Por cierto, tu charla, mi sobrina me pidió que te diga que anotó todo en su cuaderno y que ya pidió su primer extracto». Elena sintió una alegría limpia, simple, como un vaso de agua fría después de subir una escalera. La enfermera se fue. El paquete se quedó en la mesa envuelto en papel de burbujas. A la media hora sonó el timbre. La hermana llegó, recogió el paquete, charlaron 2 minutos de lluvia y horarios. El mundo parecía hecho de hilos pequeños y resistentes. El control de avance llegó como llega a una estación prevista. El juez preguntó poco, anotó mucho. Confirmó que la disolución de Blue Caldera estaba en trámite. Papeles en las agencias correspondientes, órdenes firmadas, abogados compensando su propia falta de pudor con eficiencia. Indicó plazos para el cuestionario a Jonas Pike y advirtió que cualquier recreación creativa de hechos sería sancionada. El abogado de Adrian se ciñó al guión nuevo de sobriedad. Grace habló como quien mide sus palabras y las hace bastar. Elena sostuvo la mirada, contestó cuando tenía que contestar, calló cuando correspondía. El silencio también ordena. Elena comenzó a dar 2 asesorías por semana. Disfrutaba de una satisfacción insospechada, devolverle a otras personas el orden que ella misma había peleado. No daba consejos que no se pudieran poner en una lista breve y ejecutable. Pida la copia, anote la fecha, pregunte por la política escrita. A veces lo menos cinematográfico salva el día. Una tarde de abril recibió un correo de un periódico local. Un periodista, mujer, apellido irlandés, pedía una entrevista sobre procesos civiles que encienden cambios corporativos y se ofrecía a hablar en términos generales. Elena demoró la respuesta un día. Al día siguiente contestó con una frase que le salió pulida. «Puedo hablar de mí sin hablar de otros. Si sirve, acepto, pero no alimentaré rumores». La periodista respondió con un gracias que sonó a trato entre adultos. Se encontraron en un café. La nota que salió una semana después no llevaba nombres propios ajenos, llevaba verbos, pedir, sostener, documentar. No mencionaba sobres ni alfiles. Mencionaba, sí, la frase de la libreta azul. «No callarme no me hace ruidosa, me hace entera». Elena se sintió expuesta sin sentirse invadida. Sus vecinos le sonrieron con pretexto. Un hombre del mercado de frutas le dijo: «Bien por usted», sin precisión. Bastó. El día que llegó el correo con el asunto,
Blue caldera, disolución registrada. Elena estaba horneando pan. La masa, ya con su propia respiración, esperaba el horno como un animal tranquilo. Leyó el mensaje con atención. Números de referencia, sello electrónico, firma digital. No había fanfarria, solo hecho. Se sentó a la mesa, puso las manos sobre la madera, cerró los ojos. No agradeció a ninguna deidad, agradeció a la constancia. Se levantó, hizo una cruz con el cuchillo sobre la superficie del pan, lo metió al horno. El sonido de la puerta cerrándose fue un punto firme al final de una frase larga. Esa noche, al ordenar la estantería, Elena movió el sobre rojo vacío. Detrás, un espacio que sabía a decisión. Colocó a su lado la libreta azul, ya con varias páginas llenas de letra apretada. En un frasco de vidrio, guardó el alfil blanco con una etiqueta escrita a mano. No jugaron conmigo. Lo puso en la repisa aeta, junto al jarrón verde. No era un trofeo, era un recordatorio de que los símbolos pesan según el sentido que uno les da. Adrian llamó una última vez. No pidió nada. Dijo que se mudaba a un departamento más pequeño, que había decidido vender el auto caro, que empezaría terapia. Elena dijo, bien. No prometió amistad ni lanzó maldiciones. Cerraron la llamada con un cuídate que no fingía cercanía, pero tampoco mordía. Los papeles siguieron su curso. El juzgado fijó la última revisión, dio por cumplidas las medidas de preservación y dejó abierta la puerta para cualquier novedad futura, como dejan abierta una ventana los que aprendieron a desconfiar de las habitaciones demasiado cerradas. Elena escuchó la lectura de la resolución con el respeto que reserva a quienes hacen su oficio sin teatro. Salió a la calle. El aire tenía olor a panadería. Compró la baguette para la enfermera, una flor naranja para su mesa, una revista de recetas que nunca seguiría al pie de la letra. Esa tarde recibió un mensaje de Vera. Vendí 32 velas en 2 días. La gente dice que lee mi voz. Elena rió con una sorpresa que le ensanchó el pecho. Respondió con un emoji de vela y una palabra. Brava. Guardó el teléfono. Se miró las manos. La harina de la mañana aún le blanqueaba una uña. Y entonces, como piden las historias que empujan hacia adelante incluso cuando cierran, sonó el timbre. Elena abrió. En el umbral, una chica de 20 y tantos, pelo recogido en un moño inestable, ojos grandes, voz que quería firmeza y no siempre la encontraba. «Perdón», dijo, «soy Nora, vivo en el 5C. Fui a su charla». Elena sostuvo el picaporte con una mano, con la otra apartó apenas la puerta. «Pase», invitó. «¿Quiere té?» Nora entró con un agradecimiento que parecía un suspiro. «Tengo un sobre», dijo, apretando una carpeta contra el pecho. «No rojo, blanco, y alguien me dijo que lo firmara sin leer». Elena miró la carpeta como si mirara una llama demasiado cerca de una cortina. Asintió despacio. «Entonces, siéntese», dijo. «Vamos a leer juntas». Puso el agua al fuego, abrió la libreta azul en una página limpia, tomó un lápiz. Nora dejó la carpeta en la mesa con gestos que reconocían la gravedad sin pedir dramatismos. El hervor comenzó con ese primer murmullo que anuncia que el agua decidió crecer. Elena sonrió. No era el inicio de una guerra, era el inicio de una costumbre. Poner nombre a lo que otros prefieren no decir. El té perfumó la cocina. Afuera, el río seguía siendo el mismo de todas las tardes. Agua y luz obstinadas. Dentro, 2 mujeres inclinaron la cabeza sobre unas hojas, y con ellas, sobre un mundo que no volvería a admitir firmas sin ojos. Elena apoyó la punta del lápiz en la esquina superior derecha del primer documento, preparada para escribir fechas. El timbre del horno anunció que el pan estaba listo. Sacó la bandeja, dejó que el aire caliente le golpeara el rostro, y volvió a la mesa. «Empecemos», dijo, y su voz tenía la forma exacta de una llave girando desde dentro.